Bueno, y seguimos conversando con el canciller Elías Agua. Te planteaba el tema de la relación del chavismo con la clase media. Es una relación muy accidentada, de mucha confrontación. Es correcto. ¿Es que el chavismo no entiende a la clase media o la clase media no entiende el proyecto político del chavismo o simplemente no lo comparte y no hay manera de que ustedes se puedan entender? De que, Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Yo había creo que, un mal manejo de la relación con la claro, clase media. no, sí, porque es que no ha habido políticas públicas hacia las clases medias. Solo por citarte una, el amplio sistema de protección en materia inmobiliaria después de aquel conjunto de leyes y procedimientos que hicieron que la clase media perdiera parte de sus viviendas. Digamos, la confrontación que hizo la revolución y el gobierno del comandante Hugo Chávez para desmontar todo ese sistema expoliador de la clase media que eran las cuotas balón, los créditos indexados, ¿no? Por decirte un elemento, ¿no? Pero yo creo que sin duda alguna nosotros hemos tenido en nuestro proyecto, mira, los tres grandes objetivos del proyecto de la Revolución Bolivariana, por si los podemos resumir, alguna vez el presidente Chávez lo hizo así, eran uno, la recuperación de la soberanía y la independencia venezolana, ¿no? Y especialmente sobre el manejo de nuestros recursos naturales. Dos, la inclusión social, ¿no? Y tres, la inclusión política. Y yo diría, y cuatro, la superación de la economía rentista petrolera, una economía productiva, ¿no? Ahora, en el afán de la inclusión social es posible, tuvimos que confrontar a los sectores que controlaban el ingreso de la renta nacional para poder distribuirlo, para poder lograr que alfabetizar, para poder erradicar el hambre en los sectores populares, ¿no? Eso nos llevó a una confrontación dura donde se asumió desde nuestra postura un discurso de confrontación hacia los sectores dominantes que no querían ceder la distribución del ingreso nacional petrolero para poder superar los grandes índices de desigualdades que nosotros encontramos. Es posible que allí está la clave para entender el divorcio que tienen importantes sectores de la clase media, porque en la confrontación discursiva tal vez tocamos valores, códigos, signos de las clases medias que hicieron pensar que efectivamente nuestro propósito y nuestra intención era desaparecerlos, erradicarlos, ¿no? Aunado a eso, a que hubo todo un aparato de propaganda para incentivar eso, para generarlo, para desarrollar toda una guerra psicológica en el seno de la clase media que la divorciara de los valores y propósitos de una revolución democrática y pacífica que incluso con hechos concretos la ha protegido como sector social a la clase media. Pero es un tema profundo, complejo, que nosotros desde el chavismo no hemos podido dilucidar ni acertar en una manera de poder encontrar códigos comunes, valores que nos permitan relacionarnos Me con imagino estos que como sectores. tú, me imagino que vas a aspirar a la gobernación del Estado Miranda cuando haya elecciones. Bueno, me imagino que pensarás mucho en ese tema, ¿no? No, no, faltan como 2 años. Faltan, pero igual tienes tiempo para pensarlo, No, ¿no? bueno, eso se pensará en su momento, porque eso es un tema fundamental. Aquí la oposición tiene que aprender a perder y tiene que aprender a respetar los tiempos y los lapsos políticos. O sea, no es posible que tú pierdas una elección, desconozcas los resultados e inmediatamente quieras que forzar la situación para que haya nuevas elecciones o para que el presidente de la República renuncie o para derrocarlo, etcétera, ¿no? Mira, en mi caso, yo perdí la gobernación del Estado Miranda. A la media hora estaba reconociendo y para nada está en mi propósito ni promover la destitución del gobernador, ni absolutamente nada. Simplemente, bueno, me dieron una tarea de trabajar por el Estado Miranda y lo hago. Yo creo a quién le puede molestar que se hagan cosas para el Estado Miranda, que se construyan autopistas, que se construyan plantas productivas, etcétera. Pero en ningún caso uno puede vivir pensando que porque perdió el presidente o el gobernador tiene que irse al día siguiente o acelerar las elecciones. Hay que aprender a ganar y a perder. En la política democrática hay que saber ganar, hay que saber perder. Lamentablemente nosotros tenemos una oposición que no sabe perder. Y efectivamente cada vez que pierde, inmediatamente busca el camino del atajo, la desestabilización y el derrocamiento. Elías, ¿cómo haces tú para jerarquizar cuando hay un asunto importante que debes atender como presidente de Corpo Miranda y cuando hay un asunto que te reclama desde tu posición de canciller? ¿Cómo haces para jerarquizar, para atender
ambas responsabilidades. Cuando uno se planifica, Ujú. el día tiene tiempo, bastante tiempo. Obviamente que mi prioridad es como canciller de la República Bolivariana, y yo he armado un equipo de Corpo Miranda que ha demostrado una gran capacidad de gestión, de eficiencia. En menos de un año, más de 400 obras en tiempo récord. De verdad que yo estoy muy contento con el trabajo que está haciendo el vicepresidente ejecutivo de Corpo Miranda, Américo Mata, y todo el equipo de muchachos, muchachas jóvenes. Además, un pequeño equipo, son 25, 26 personas. ¿Cuál es la clave? Están trabajando con el Poder Popular. Y como Están resultado de ese ejecutando con el diálogo, Poder Popular. como resultado de ese diálogo, pudiéramos ver al presidente de Corpo Miranda trabajando junto con el gobernador de Miranda, sentados, analizando los problemas de Miranda y buscando soluciones. Ojalá pudiéramos coordinar, ojalá pudiéramos coordinar, que él no vea la Corporación de Miranda como un paralelismo, sino más bien como un apoyo. O sea, ¿cuántos gobernadores no agradecerían que el gobierno nacional Tú no tienes problema en sentarte con él. dedique una acción para lograr efectivamente que su estado se desarrolle? El estado de Miranda tiene grandes problemas, grandes desafíos. El gobernador del estado, en su afán de ser presidente de la República, ha abandonado buena parte de sus competencias y su dedicación. Esa pregunta que tú me hiciste, habría que decírsela al gobernador. ¿Cómo hace usted para priorizar entre su obsesión de ser presidente de la República y su obligación de ser gobernador y atender a las comunidades, ¿no? Entonces, yo no tenía problema. Si es por el desarrollo del Estado, por lograr cosas, y de hecho ya buena parte de nuestros equipos, la diputada del Consejo Legislativo frecuentemente tiene comunicación con la secretaria de Gobierno, ¿no? Nosotros en eso no tenemos, porque esto no es un problema personal. ¿Tú sabes qué es uno de los elementos más peligrosos de la oposición? Que personaliza el conflicto político. Nosotros no tenemos ningún tipo de odio por ninguno de los dirigentes opositores, y mucho menos por las bases. Pero del otro lado, las diferencias políticas se han convertido en odios personales, a veces inmanejables, que han roto el límite incluso de los valores mínimos de la convivencia entre seres humanos, ¿no? Y eso es muy peligroso para una sociedad. Ese es el preludio de sociedades que se han ido a la guerra civil, y por eso nuestra preocupación y nuestra conciencia, la conciencia del presidente Nicolás Maduro, de que tenemos que sentarnos a dialogar para restituir los principios mínimos de una convivencia democrática, política, humana y social en Venezuela, para evitarle una tragedia a nuestro pueblo. Vamos a ir a la pausa, pero voy a dejarte una pregunta aquí del Twitter. Esequibo es Venezuela, dice: Jagua, canciller, ¿qué opinión tiene del CARICOM, que apoya la soberanía de Guyana en el Esequibo año tras año en sus comunicados? ¿Y por qué no hay pronunciamientos de UNASUR defendiendo los derechos de Venezuela sobre el Esequibo? Este tema está muy reiterado aquí en Sí. el Twitter. Vamos a hablar un poco de eso al retorno con el canciller Elías Jagua.